¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes ahí del otro lado? Dios les bendiga mucho. Grato es estar conectados otra vez desde el jueves, que no nos estábamos, bueno, que no me estaban viendo y yo los veo en chiquititos. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, como cada domingo, que nos reunimos para adorar y alabar al Señor y lo que Dios tiene para hablar a su pueblo. Y hoy voy a tratar, porque estoy entre que voy a dar una palabra para ustedes, para la iglesia, pero también el mensaje que creo que Dios quiere que todos, más allá de los creyentes, también escuchen. Así que hoy voy a partir mi mensaje en dos. En una parte, la primera, breve, que es para reflexionar acerca de la actitud que tenemos que tener los creyentes en medio de esta crisis. Mañana, si Dios quiere, mañana lunes, voy a preparar una palabra que quiero compartir con ustedes. En realidad ya tengo algo en mi corazón para compartir con ustedes con respecto al desarrollo de toda esta situación que nos está tocando vivir y los pasos que creo que tenemos que dar para ver la mano de Dios de esta situación. Pero eso va a ser mañana. Yo lo voy a grabar en vivo, pero ustedes después lo pueden ver el video en cualquier momento del día, igual que este video. Algunos que se enganchan más tarde lo pueden volver a ver, ¿sí? Después, porque queda grabado ahí en Facebook, en mi muro. Y también recomendarles compartirlo, ¿sí? Cuando termine el video o ahora mismo mientras están mirando, compartan este video con contactos porque es necesario que la palabra de Dios corra. Estamos escuchando muchas voces hoy en día y más que nunca tenemos que tener oídos para escuchar lo que Dios le está hablando. Primero, lo que Dios le está hablando a la iglesia, lo que Dios nos está hablando a nosotros. Y segundo, lo que Dios le está hablando al mundo. Con respecto a lo que una reflexión que quiero hacer con respecto a la actitud que tenemos que tener nosotros los creyentes, y más que una reflexión es un llamado de atención. A ver, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estar sometidos al temor, al miedo y al pánico en este tiempo. Como yo les compartí el domingo pasado, nosotros pertenecemos a otro pueblo, a otra familia, nosotros sí tenemos un Padre que se ocupa, se preocupa y se ocupa de nosotros y de nuestras necesidades, y no tenemos por qué estar en ansiosa inquietud, ni en temor, ni en miedo, ni en angustia, en medio de la situación que estamos viviendo. Este tema lo desarrollé más profundamente el domingo pasado y está ahí colgado en mi muro para los que no escucharon el mensaje y lo quieran escuchar, se los recomiendo. Pero quiero advertirles en que de esto es normal que las personas que no son creyentes, los incrédulos, los inconversos, como llama la Biblia, los pecadores, los impíos, como también les llama la Biblia, vivan en el estado en el que están viviendo, en un estado de alarma, en un estado de incertidumbre, en un estado de inquieta ansiedad todo el tiempo, de incertidumbre con respecto al futuro. Y esto es normal, es lo que se espera, porque viven en la vida, viven en este mundo sin Dios y sin esperanza. Al no tener a Dios en su vida no tienen ninguna clase de esperanza. Y la Biblia nos habla acerca de cómo es la vida sin Dios. Y cómo es la vida cuando Dios sacude el mundo, cuando Dios sacude las naciones, cuando Dios muestra su ira, su juicio a los pueblos de la tierra. Bueno, eso trae consecuencias a la supuesta tranquilidad en la que el ser humano vive de espaldas a Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículos 65 al 67, yo les quiero leer, dice así: en medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. O sea, no esperen que la seguridad y la tranquilidad que nosotros necesitamos para atravesar esta crisis la vamos a recibir del mundo.
La vamos a recibir a través de los medios de comunicación o a través de nuestros gobernantes o las autoridades mundiales. No esperemos que venga de ahí nuestra situación. Dice la Biblia, allí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día, pues te aterrarás al ver los horrores a tu alrededor. Bueno, esta es la vida de los desobedientes. Esta es la vida del mundano, del incrédulo, del pecador, del que no tiene a Dios en su vida. Segunda Crónicas 15:5 dice, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos. No hay paz para los malos, dice el Señor, no hay paz. Isaías 59:8 dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y el Salmo 73, verso 18 dice, en verdad los has puesto en un terreno resbaladizo. Así están los que no creen en Dios, los que no tienen su en un terreno resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Entonces es normal que las personas vivan de esta manera como la Biblia nos relata y hoy lo estamos viendo vivo y en directo, ¿no? Con las personas a nuestro alrededor viviendo en temor, angustia, en incertidumbre, en terror, en miedo, sin paz. Bueno, esa es la vida y es el destino. Nosotros somos creyentes, creemos en Dios, creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, creemos que la palabra de Dios es verdad. Y para nosotros, ¿cuál es la parte nuestra en medio de esta crisis? Es seguridad. El creyente tiene seguridad. Salmo 14:5 dice, allí los tienen, sobrecogidos de miedo. Así están, sobrecogidos de miedo. Pero Dios, ellos que no tienen a Dios en su vida, y no lo digo con alegría, ni lo digo con tristeza, y lo digo con dolor, lo digo con pena, porque yo estuve ahí y muchos de ustedes también estuvimos ahí viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ellos viven sobrecogidos por el miedo, pero Dios está con los justos, dice el Salmo 14, verso 5. Y Efesios capítulo 2, verso 12 dice, ustedes, o sea, nosotros, vivíamos apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Es verdad, así vivíamos. ¿Se acuerdan, no? No nos olvidamos de cómo vivíamos antes de entregarle nuestra vida a Cristo. No nos olvidamos de cómo era nuestra vida antes de entregarnos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No nos olvidamos, pero esa no es la realidad nuestra en el presente. Así vivíamos antes, porque no teníamos a Dios ni a Cristo y no teníamos esperanza. Pero esa no es nuestra realidad, no es nuestra vida. Gente, hermanos, cuidado con el temor. El temor es un pecado, vuelvo a insistir con esto. Una cosa es la prudencia, una cosa es ser sabio, una cosa es la prevención, pero otra cosa es hacer todas estas cosas, hacerlas por temor, hacerlas por miedo. Y menos miedo a la muerte, porque a ver, por más que nosotros querramos escondernos de la muerte, ¿a dónde nos vamos a esconder? O sea, si te va a tocar, es como ese rey que fue a la batalla vestido con toda su armadura cuando el profeta de batalla, porque iba a morir en la batalla, que haga la paz con el enemigo. El rey dijo, yo no voy a morir, voy a ir igual
se fue a la batalla y una flecha al aire, una flecha tirada al aire, a la aventura, en medio de la batalla, cayó justo en la juntura de la armadura y murió. O sea, no se puede escapar de la muerte. Así como uno no puede esconderse de Dios, tampoco se puede escapar de la muerte. Entonces, prevención sí, precaución sí, cuidados que tenemos que tener, no ahora, sino temor, no. Porque el temor somete, el temor oprime, el temor esclaviza. Y Dios no nos llamó a vivir sometidos bajo el temor. No nos llamó a vivir oprimidos por el miedo, oprimidos por el temor. No nos llamó a vivir de esa manera. Dice 1 Juan 4:16, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y el verso 18 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entiendo si alguien está luchando con el temor. Entiendo si alguien está luchando con el miedo. Pero la mejor cosa que abrirte al amor de Dios en tu vida y permitir que el Espíritu Santo llene tu vida con el santo, glorioso, dulce y precioso amor de Jesucristo. Amor de Dios por medio de Jesucristo. Porque ese perfecto amor, el amor con que Dios nos ama, es más poderoso que el temor. Porque ese perfecto amor echa fuera el temor. Entonces tengamos cuidado, porque si vivimos en temor, en el amor del Señor, en el amor que Dios nos tiene. Dejamos de disfrutar ese amor que necesitamos disfrutar en la vida para amar a Dios y también para amar a nuestro prójimo. Y otra cosa que también quiero resaltar con respecto a por qué hay que tener cuidado con el temor, es las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 al versículo 7. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, por lo cual te aconsejo el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A ver, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que el temor que nos lleva a la cobardía, porque el temor es cobardía, y la cobardía es un pecado, y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Los cobardes son los que no se atreven a creer por temor a las consecuencias de creer, ¿sí? El temor, esta cobardía, apaga lo que el apóstol Pablo dice, el fuego del don de Dios que está en tu vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dentro nuestro es, por decirlo de alguna manera, es la llama sagrada. Es la llama que le da vida a nuestra vida. Nuestra vida no depende de lo que comemos, de lo que tomamos, de lo que respiramos. Nuestra vida depende del Espíritu Santo que habita dentro nuestro y de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo contra el diablo Satanás cuando lo tentó a convertir las piedras en pan en el desierto, en la tentación del desierto, Jesucristo resistió al diablo y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el apóstol Pablo en Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, no necesitan ustedes llenarse de eso para sentirse bien, tranquilos o seguros, sean llenos del Espíritu Santo, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿querés que te dé la receta para apagar el Espíritu Santo en tu vida? ¿Querés que te dé la receta para anular el poder de la palabra de Dios en tu vida? Empezá a temer, empezá a vivir con miedo, con temor, empezá a vivir en cobardía. Y el apóstol Pablo le tiene que recordar, avivá el fuego del don de Dios que está en tu vida, porque Dios no te dio espíritu de cobardía. ¿Y qué espíritu te dio Dios? Dios te dio espíritu de poder, espíritu de amor, el amor de Dios, de 1 Juan 4:18, y espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
para no caer en el lazo del temor, para no caer en la opresión del temor, en el dominio del temor y no pecar. Porque si nosotros que somos creyentes, hijos de Dios, tememos, eso habla muy mal del Dios al que nosotros adoramos, al cual nosotros servimos, en el cual nosotros decimos que creemos. Gente, yo estoy convencido, con toda mi alma y con todo mi corazón, que el Señor quiere que salgamos fortalecidos de esta crisis. A ver, no vamos, cuando termine esto, que ya les adelanto algo que les voy a compartir mañana, esto no va a terminar cuando el gobierno diga que va a terminar. Esto no va a terminar cuando los médicos digan que va a terminar. Mañana te voy a mostrar en la palabra de Dios cuándo es que las pestes se terminan. Te lo voy a mostrar mañana a través de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle una cosa, cuando esto salga, no vamos a salir nosotros como que salimos de una cueva, tapándonos los ojos por los rayos del sol, porque estuvimos metidos en una cueva con toda nuestra familia, mirando con miedo hacia afuera, teniendo miedo de lo que nos rodea, teniendo miedo de la gente, teniendo miedo de lo que pasa a nuestro alrededor, quién viene, quién va, quién entra, quién sale. No vamos a terminar, cuando termine esta crisis, saliendo en ese estado. O sea, no vamos a salir de una cueva como diciendo, uy, qué miedo, ya está, por fin se terminó esto. ¿Para qué? Para volver a vivir, a seguir viviendo nuestras vidas como las estamos viviendo antes de que comience esta crisis. A ver, después que termine esta crisis, ¿seguís viviendo tu vida como la vivías antes que la crisis empezó? No aprendiste nada de esta crisis. Y en esta crisis, Dios quiere que nosotros salgamos fortalecidos. Dios quiere que nosotros salgamos de esta crisis llenos del Espíritu Santo y con la valentía y el coraje de Dios en nuestras vidas para proclamar la palabra de Dios en toda Concordia, en toda la región, en Argentina y en las naciones de la tierra, si Dios así lo permite. Nosotros vamos a salir fortalecidos de esta prueba, fortalecidos de esta crisis, y vamos a salir para un nuevo comienzo, vamos a salir para una nueva etapa. Si tengo ansiedad, ¿sí? Porque no veo la hora, no de salir al aire libre para decir, ay, qué bueno, ya está, no tengo miedo, no me voy a morir. No, estoy ardiendo de querer salir a predicar este glorioso y poderoso. Ahora, si estamos encerrados en casa con miedo y con temor, no vamos a salir así. Vamos a salir como un ejército, ¿sí? Que sale de la trinchera diciendo, uy, che, ya terminaron de bombardear, se fue el enemigo, uy, qué bueno, zafamos, no nos morimos, qué bien, y nos abrazamos entre todos juntos porque no nos morimos. No, si terminamos así esta crisis, es que no aprendimos nada, pero no vamos a terminar así. Estoy orando que no terminemos así, y no vamos a terminar así, porque Dios está en el asunto, y Dios va a levantar a su pueblo. Habiendo dicho esto, y mañana quiero continuar para hablar con ustedes específicamente, los que son miembros de la congregación de la Casa de la Palabra, nuestra querida iglesia, y para todos los amigos que están conectados, mañana voy a continuar porque quiero hablarles y mostrarles en la Biblia cuándo es, mejor dicho, cuándo es que una peste se detiene, cuándo es que una peste se termina. Pero ahora, sí, quiero ir a la parte de este mensaje que tiene que ver con lo que creo yo que Dios le está hablando y llamando la atención al mundo que está siendo sacudido en medio de esta crisis. Ahora déjenme decirles algo, para mí no va a ser fácil decir las cosas que voy a decir y para ustedes tampoco va a ser fácil escucharlas. Pero a ver, creo que nosotros ya aprendimos que en la vida no todo es como a nosotros nos gustaría que las cosas sean. Las cosas son como son. ¿Sí? Yo creo que al profeta Isaías no le agradó mucho tener que ir de parte de Dios a llevarle un mensaje de Dios al rey Ezequías, que estaba enfermo, y decirle al rey Ezequías, dice el Señor, ordena tus cosas, ordena tu casa porque vas a morir. No fue grato, pero era la realidad. Y era el mensaje que él tenía que comunicar. Como tampoco le cayó bien a Ezequías.
Por supuesto que a Ezequías tampoco le cayó bien este mensaje que recibió, nada más ni nada menos que de parte de Dios. Pero era la verdad, era la verdad. Ahora bien, Ezequías enfrentó la realidad, no negó la realidad, no se puso en versión positivo, no, a mí no me va a negativo, porque, a ver, hermanos, por más que pensemos en positivo, el virus, ¿sí?, está atacando a gente optimista y pesimista, a gente fracasada y a gente con éxitos. Está atacando al pobre, está atacando a los reyes en el palacio de Inglaterra, está atacando a ricos, a jueces, a empresarios. Hoy se suicidó uno de los ministros de finanzas de Alemania. Jóvenes, murió un bebé hace unos días en Estados Unidos, ayer en Estados Unidos, ancianos están muriendo muchos en Europa. Es la realidad. Y por más que nosotros que querramos ponernos a pensar, y como veo a veces, ¿no?, que se insiste en que, bueno, a nosotros no nos va a pasar nada, no nos va a pasar nada, Dios quiera que no nos pase nada. Confío en que Dios nos va a librar de todo esto, pero a ver, estamos rodeados de una realidad que más que el virus, la realidad con la que estamos rodeados es con el temor a la muerte, el terror a la muerte. Este mundo está siendo sacudido no por el virus, no por un virus. Este mundo está siendo sacudido por el temor a la muerte, por el terror a la muerte. Ezequías tuvo que enfrentar esto, porque era la realidad para su vida. Ahora, él no lo negó, él no se puso en modo positivo, sino que él apeló que podía revertir la realidad, revertir la situación. Apeló a Dios. ¿Quieren saber cómo le fue? Bueno, lean después Isaías 38 y los pasajes paralelos. ¿Por qué hago esta introducción? El 5 de marzo de este año, hace hoy es 29, casi 30, ¿sí?, hace unos 25 días atrás, en CNN español sacaba un comentario que, según los expertos, médico, aclaro, ni científico, ni me voy a meter en profundidad en este tema porque no lo manejo. Voy a dar algunos datos como una base para explicarles por qué voy a hablar de lo que voy a hablar esta noche. Los expertos dicen de que cada 100 personas que contraen el virus, alrededor del 80 personas no va a presentar síntomas, 15%, 80% de las personas, y el 15% va a sufrir un malestar leve y puede que requiera ayuda médica, y un 5% complicado y mal, y puede que necesite recurrir a la terapia intensiva. En Infobae, el diario Infobae, el 10 de marzo del 2020, Angela Merkel, que es la canciller alemana, ella dijo, entre el 60 y el 70% de los alemanes se va a infectar con el coronavirus. Entre el 60 y el 70% se va a infectar con este virus. A mí me encanta, o sea, que todavía nosotros en Concordia no tengamos caso, como que eso te da como una especie de seguridad, bueno, acá no pasa nada, y la gente aplaude como diciendo, bravo, en Concordia estamos bien, sí, pero en Gualeguaychú hay, en Villaguay hay, en Gualeguay hay, y la verdad que ponerse alegres porque a nosotros no nos pasa, cuando está pasando a nuestros vecinos, yo no sé si está tan... Y algunos dicen, bueno, tenemos que seguir orando para que no llegue a Concordia. Ahora, ¿vos te pensás que en Gualeguay no están orando los hermanos? ¿Que en Gualeguaychú no están orando los hermanos? ¿Que en Buenos Aires no están orando los hermanos? ¿Pensás que los hermanos en Italia o en España no están orando? ¿En Brasil no están orando los hermanos? Entonces, dejemos de tener ese pensamiento mágico de que, bueno, porque nosotros, viste, somos de Concordia y somos argentinos, a nosotros no nos va a pasar nada. La canciller alemana, súper realista, sanamente realista, dice que entre el 60 y el 70% de su pueblo, en su nación, se va a contagiar del virus. Y siguió diciendo, dando un sombrío pronóstico en una reunión parlamentaria, donde aseguró que el país enfrenta un desafío que jamás había tenido. Bueno, como Ezequías, que enfrentó un desafío como jamás había tenido. Ahora, nosotros también estamos enfrentando este desafío. Ahora, como notarás, lo que acabo de leer habla de diferentes grupos de personas. ¿Sí? Ahora, yo quiero decirte una cosa. Nosotros vamos a estar en alguno de esos tres grupos.
La semana pasada publiqué un artículo, en realidad una carta abierta, para todos aquellos que se van a contagiar del coronavirus, pero que no van a morir. La publiqué en este muro de Facebook y yo te recomiendo que la leas. Ahora yo quiero hablarles, y quizás esta sea la parte que resulte un poco antipática, pero hoy quiero hablarles, ¿sí?, con total franqueza y con los pies sobre la tierra y enfrentando la realidad de lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar en nuestro país y lo que va a pasar en nuestra ciudad Concordia, a los que pueden que mueran. Porque tenemos un mensaje para los que están sanos y le decimos, bueno, si estás sano, Dios te guarda, Dios te libra, no te va a pasar nada. ¿Sí? A los que se contagian, pero se curan, le tenemos un mensaje y le decimos, viste, Dios es fiel, Dios es bueno, te enfermaste, pero Dios te sanó. Ahora, ¿cuál es el mensaje para los que van a morir? ¿No tenemos nosotros un mensaje? ¿No tiene un mensaje para aquellos que sí van a morir en medio de esta pandemia? ¿Cuál es la palabra de Dios para aquellos que sí se van a morir? Obviamente, no van a ser el 80% que se contagien con el virus, no van a ser, ni tampoco va a ser ese 15%, va a ser un porcentaje menor, pero van a morir. O sea, los números en realidad son personas, y vos y yo estamos en uno de esos grupos. Dios te libre, y a mi familia y a mis hermanos, de que nos toque, ¿sí?, tener que partir de este mundo. Pero la verdadera tragedia no es la muerte en sí. La verdadera tragedia no es que te toque partir de este mundo. La verdadera tragedia, ¿sí?, la verdadera tragedia tiene que ver con lo que Jesús habló en Juan, capítulo 8, versículo 21 al versículo 30. La verdadera tragedia, gente, no es morirse, o de lo que sea. La verdadera tragedia es morirse en sus pecados. Morirnos en nuestros pecados. La peor tragedia no es que te mueras, eso es lo que quiero decir. La peor tragedia es que te mueras en tus pecados. Y voy a tomar las palabras de Jesús, no estoy inventando. Juan capítulo 8, versículo 21. Dice, más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, dice Jesús, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿estará pensando en suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes pertenecen a este mundo. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres?, preguntaron. El que siempre dije que era, contestó Jesús. Tengo mucho que decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, o sea, él, Jesús, en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. A ver, está diciendo que la verdadera tragedia no es la muerte. La verdadera tragedia es cuando uno se muere en sus pecados. Verso 21, más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado, a donde yo voy ustedes no pueden ir. La tragedia de muchos que están muriendo, en realidad, ¿saben? Hoy murieron, según las estadísticas, este dato lo saqué anoche mientras estudiaba sobre este tema, hoy murieron 155.520 personas. No del coronavirus, no. Murieron hoy de diversas causas en el mundo entero. Lo que da un aproximado de 100 personas aproximadamente por minuto mueren. Y la mayoría de ellos se van al infierno. ¿Por qué?
porque mueren en sus pecados. ¿Qué significa morir en sus pecados? ¿Qué significa morirse uno? Significa que uno se muere sin el perdón de Dios, que uno se muere llevando la culpa total, la culpa plena de todas las cosas que hizo en su vida, la responsabilidad total de todos sus actos pecaminosos y de todas sus acciones pecaminosas en contra de Dios y de su palabra. Significa que uno se muere para enfrentarse a la separación eterna de Dios, al fuego eterno del infierno, rugir de dientes por la eternidad, a la sed que no puede ser saciada, al tormento de una conciencia que te reprocha y te recriminará por toda la eternidad por no haber aprovechado las oportunidades para salvar tu alma cuando escuchaste el Evangelio y la predicación de la palabra. Eso significa morirse en sus pecados. Es morirse a un estado de vida de remordimiento inconsolable, de remordimientos insosulables. Y lo que Jesús está haciendo a través de estas palabras en Juan capítulo 8, versículo 21 al versículo 30, es advirtiéndonos para que no nos pase eso. La muerte no se puede evitar, la muerte no la vamos a evitar, pero sí lo que podemos evitar es morirnos en nuestros pecados. Ahora, ¿saben por qué la Biblia se escribió y especialmente los evangelios? ¿Y Juan? Bueno, Juan 20:31 dice por qué fueron escritos los evangelios, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Dice, Él escribió esto, o sea, Juan, el apóstol, para que crean que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. En otras palabras, para que creyendo reciban el perdón, reciban la liberación de toda culpa por los pecados cometidos. Gente, todo bien, las buenas intenciones del Papa Francisco y sin ánimo de ofender. El Papa, el cura del barrio, ni yo, ni el gauchito Gil, ni el apóstol Berengano pueden perdonar los pecados de nadie. El Evangelio fue escrito para que nosotros creamos en Dios y para que creyendo en Él como único y suficiente Salvador, recibamos la vida eterna, el perdón de pecados y la liberación de la culpa. Ahora, yo quiero hablarte acerca de este énfasis que Jesús hace cuando les dice a ellos, en sus pecados morirán. Y quiero hablarte de 4 maneras que te garantizan morirte en tus pecados y que tenés que evitar. Estoy hablando, la verdad, estoy hablando, como dijo un antiguo autor evangélico, como un moribundo, o sea, como alguien al borde de la muerte, a otros que están al borde de la muerte. No sé si por el coronavirus o por qué, pero todos vivimos todo el día, todo el tiempo al borde de la muerte. Vivimos, ahora los medios han amplificado esta situación y la sentimos como muy cerca, estamos todos con mucho miedo y con mucho temor, lo cual no deberíamos tener nosotros los que creemos. Pero como dije recién, la tragedia verdadera no es morirse, la tragedia verdadera es morirse uno en sus pecados. Y hay 4 maneras en las que te puedo asegurar, según la Biblia, según Jesús, en la que Jesús asegura, mejor dicho, en la que Jesús asegura que te vas a morir en tus pecados y que tenés que evitar. Por eso este mensaje es a modo de advertencia y también de ruego a ustedes que me están viendo y que me están escuchando, que presten atención a estas palabras. Vas a morir en tus pecados, 4 maneras que dicen que la crucifixión de Jesucristo no significa nada para vos. La manera número 1 es creer que sos bueno ante los ojos de Dios. Eso es suficiente para morirse uno en sus pecados. Todas aquellas personas que me están viendo y escuchando y que se creen que son buenas personas ante los ojos de Dios, o que se creen que comparan con los demás y creen que son mejores que otros, que no le han hecho mal a nadie y que, bueno, yo no maté a nadie, no sé, qué excusa o qué
en qué argumento nos podemos esconder. Esa es la señal segura de que te vas a morir en tus pecados. Cuando los judíos escucharon esta frase, ustedes se van a morir en sus pecados, ¿sí? Para ellos les resultó como una broma. Capaz que alguno de ustedes me está mirando y escuchando y se rieron. Los judíos también tomaron las palabras de Jesús como una broma porque les parecía ridículo para ellos, que se veían a sí mismos tan buenos, moralmente buenos, tan buena gente, tan buena persona, tan religiosos, tan creyentes, tan buena conducta, tan buen comportamiento, que no eran como los pecadores los demás, como los demás pecadores. Para ellos les parecía ridículo y hasta una broma las palabras de en sus pecados. Tenían tanta confianza en sí mismos, confiaban tanto en sí mismos, que no tenían la capacidad de darse cuenta de la advertencia que Jesús les estaba dando a ellos. Y tenían tanta confianza en sí mismos que se burlaban de la idea de que ellos iban a morir en sus pecados, obviamente hasta que se murieron y dejaron de llorar. Yo he sido pastor y soy pastor hace muchos años. Y he estado en intensivas, en clínicas con personas al borde de la muerte. Y he estado en velorios de gente adulta, de gente joven y de niños. Me ha tocado hacer la sepultura de toda clase de personas que estaban enfermos y que estaban sanos y que de repente la muerte los sorprendió. ¿Sí? Y me ha tocado ver a muchos que vivieron su vida tomándose esto en broma, que vivieron su vida tomándose la palabra de Dios en broma, no tomando a Jesucristo en serio. Y me tocó verlos al borde de la muerte, ¿sí? Y no se reían. No se reían. Nadie se reía. Y ahí te puedo asegurar, ahí se acaba el ateísmo, se acaba la doctrina de la reencarnación, se acaba la doctrina del séptimo karma, todo se acaba en ese lugar, en ese momento. Todo se acaba. Por eso la advertencia es, gente, porque a ver, ¿por qué la advertencia? Algunos van a morir de esta pandemia, ¿sí? Bueno, para los que van a morir, quizás no seas vos, no sea yo, quizás sí, quizás sí. Bueno, pensar de vos mismo que sos una buena persona ante los ojos de Dios y justificarte ante los ojos de Dios que sos mejor que otras personas es la garantía de que te vas a morir en tus pecados. Y déjeme decirle, como les dije recién, soy pastor y predicador del Evangelio hace muchos años, más de 20 años. Y las personas que son más difíciles de salvar, las personas que son más difíciles de ir al cielo, de entrar al reino de Dios, son las personas que se creen buenas. Las personas que se creen buenas son las personas que se quedan afuera del reino de Dios, se quedan afuera del cielo, se van al infierno, porque se mueren en su pecado. ¿Cuál es su pecado? Creerse buenos en su propia opinión. Proverbios capítulo 12, verso 15 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. Hay personas que se creen sabias y buenas en su propia opinión, tienen un concepto demasiado alto de sí mismos. Y la advertencia es que si no reconoces tu incapacidad para salvarte, para salvar tu alma, si no reconoces que tus buenas obras, tu religiosidad, tu ética, tu comportamiento no ayudan en nada para la salvación de tu alma, si no reconoces que ir a la iglesia, hacer oraciones, o leer la Biblia, o nada de estas de buenas obras ayudando al prójimo, puede hacer que con esto ganes tu salvación, no podés. Porque así, pretendiendo que con esto podés ganar tu salvación, podés ganarte el cielo, estás ninguneando el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo y estás intentando añadirle al sacrificio de Cristo en la cruz tu buena conducta, tu buena autoestima, tu buena opinión de vos mismo, tu buena religiosidad, tu buena ética, ¿sí? Tu buena opinión acerca de vos mismo, añadírselo a lo que Cristo hizo para salvar tu alma. No, no. Si haces esto, es seguro vas a morir en tus pecados. Es el cielo y la salvación del premio para gente buena.
La salvación del alma es un regalo para pecadores que se arrepienten. Ahora, si no reconozco que soy un pecador, me voy a morir en mi pecado. Si no reconozco que soy culpable de vivir una vida de espaldas a Dios, voy a morir en mi pecado. Y si muero en mi pecado, esa es la verdadera tragedia. No morir, sino morir en mi pecado. Entonces está garantizado por Jesucristo en su palabra, en el Evangelio de Juan capítulo 8, que si te crees una buena persona ante Dios y no reconoces que necesitas un Salvador, vas a morir en tus pecados. Número 2, la segunda manera en que está garantizado que alguien va a morir en su pecado es cuando sos una persona mundana. Sos un mundano. Esta palabra hasta en la iglesia hoy se toma en broma, ¿no? Ay, sí, mirá, no me mires así, que no digas de mí, ay, sí, no querés ser mundano. Bueno, la Biblia dice una cosa. Jesucristo en su palabra está diciendo una cosa. Está garantizado para aquellas personas que aman este mundo y aman el sistema del mundo, que van a morir en sus pecados. Y si sos un mundano, no importa que te llames cristiano, testigo de Jehová, ateo, agnóstico, espiritista, umbandista, no importa. ¿Sí? Si amás este mundo, el sistema de vida de este mundo, sos un mundano. Y el mundano, ¿sí?, muere en su pecado. Dice la Biblia, cuando Jesús habla de esto en el versículo 23, dice, Jesús continuó diciendo, ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Cuando Jesús se refiere a la palabra mundo, está usando la palabra sistema. Sistema. O sea, Satanás ha creado un sistema. Y el sistema que ha creado Satanás contiene, ¿sí?, un sistema de pensamiento, un sistema filosófico, un sistema ideológico, un sistema político, un sistema económico, un sistema sanitario, un sistema educativo, un sistema social. Y todos podemos ver que todo el sistema está corrompido, ¿sí o no? Sí. Todo el sistema es malvado. Sí, esa es la realidad. Ahora, si nosotros estamos aferrados a este mundo, a lo temporal, a lo pasajero, a lo material, si estamos aferrados a esto, de seguro vas a morir en tus pecados. Satanás creó un sistema, en Lucas 16:8, Jesús le llama a los incrédulos hijos del mundo, hijos de este siglo, o mejor dicho, hijos del sistema. Hijos del sistema, que aman el humanismo, aman la vida siendo ellos el centro. Aman la vida que les ofrece el placer sexual, aman la vida que les ofrece el bienestar material, se llenan el corazón de avaricia, se llenan el corazón de lujuria, se llenan el corazón de pornografía, se llenan el corazón de codicia, de mentiras, de engaño, con tal de alcanzar y lograr sus metas y ser una persona exitosa en este sistema, en este mundo, donde para poder llegar arriba hay que pisar muchas cabezas. Y aunque corrompido y aunque el mundo es así de malvado, hay personas que aman este mundo, que están aferrados a este mundo, y por eso ahora están todos aterrados con esto de la muerte rondando con el coronavirus, porque están tan apegados a este mundo, aman tanto este mundo. Y el problema con esto, el apóstol Juan en 1 Juan 2:15 dice, no amen al mundo. O sea, vivimos en el mundo y hay que enfrentar la responsabilidad que el mundo nos presenta, sí, pero dijo Juan en 1 Juan 2:15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, o no tiene el amor del Padre. Por eso las personas que aman a este mundo se mueren en sus pecados, porque no tienen el amor de Dios el Padre en su vida. Donde hay amor por este mundo, no está presente el amor del Padre. Por eso, para que alguien tenga garantizada su muerte en su pecado, ¿sí?, tiene que ser alguien que ame esta vida, que ame este mundo, que viva solamente para lo temporal, pasajero y lo visible, lo que se ve, y para el placer
y el disfrute de esta vida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nada importa más que disfrutar esta vida. El cielo, en el infierno, está todo perfecto. Bien, Jesús dice otra cosa. Amá este sistema y te garantizo que vas a morir en tus pecados. Tercera manera, número 3, hay una tercera manera que garantiza que alguien va a morir en sus pecados. Sé un incrédulo. Sé incrédulo y vas a morir en tus pecados. Sé incrédulo. Es lo único que se necesita. Juan 8:24. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, si no creen que yo soy el que digo que soy, van a morir en sus pecados. A ver, el único escape para esto, el único escape, la única manera de escapar, de morir en nuestros pecados y como consecuencia ir a la condenación eterna, ir al infierno, es creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu alma. Es la única manera, creer. Si sos un incrédulo, vas a morir en tus pecados. Vas a morir en tus pecados. Y repito, los evangelios fueron escritos, ¿para qué? Pero estas cosas se han escrito, dice Juan 20:31, para que ustedes crean. Lo que está escrito en la Biblia es para que creamos y nos libremos de la condenación, nos libremos de morir en nuestros pecados. Para eso está escrito la Biblia, están escritos los evangelios, no para inventar sobre la Biblia, crear una religión, una institución religiosa. Los evangelios fueron escritos para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores que se arrepienten de su pecado, para que creyendo en Él tengamos perdón de pecados, liberación de la culpa y vida eterna, para siempre en la presencia de Dios. Para eso se escribió la Biblia. La Biblia es muy práctica. La Biblia es totalmente funcional a la verdadera necesidad de todo pecador. Es para que creas lo que está escrito en ella y así puedas salvar tu alma. Ahora, Jesús garantiza que aquellos que sean incrédulos van a morir en sus pecados. Está garantizado. Ahora, ¿qué tenemos que creer? Bueno, tenemos que creer la verdad acerca de quién es Jesucristo. Eso tenemos que creer. Tenemos que creer que Cristo es quien dijo ser, Dios hecho hombre. Nacido Santo, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen llamada María, concebido sin pecado, que vivió toda una vida sin pecado y que ofreció esa vida pura, sin mancha y sin pecado, la ofreció en una cruz a una muerte terrible y horrenda como sustituto tuyo y mío, tomando nuestro lugar en aquella cruz, pagando nuestros pecados, siendo Él inocente. Esa vida sin pecado, pura y sin mancha que Él vivió ante Dios el Padre, ante su Padre y nuestro Padre, la ofreció a nuestro favor, a cambio de nuestra salvación. Y eso es lo que tenemos que creer. Y Dios, para confirmar de que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna, resucitó a su Hijo el tercer día entre los muertos, dando a Cristo entre los muertos, dando fe que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados y vida eterna, y que Él es el único que puede dar una nueva vida. Yo sé que hay muchos que dicen, bueno, pero yo creo en Dios. Dice la Biblia que los demonios también creen en Dios. Claro que creen. Y tiemblan, porque saben quién es. Pero ellos creen, pero ellos no van al cielo, no van a donde está. Si ustedes mueren en su pecado, me van a buscar, pero a donde yo voy, ustedes no van a poder venir, porque en sus pecados van a morir. Entonces, no podemos añadirle nada a lo que Cristo hizo, simplemente y solamente tenemos que creer lo que Cristo hizo a nuestro favor, y entonces de esta manera podremos ser salvos y dejar de ser incrédulos y ser creyentes. Tenés que creer en Jesús, suficiente Salvador. Ser un incrédulo te asegura, te garantiza que vas a morir en tus pecados.
Y esa es la verdadera tragedia. Y en cuarto y último lugar, hay una última manera que garantiza en que vas a morir en tus pecados, es ignorar a Cristo deliberadamente. En el versículo 25, en Juan 8:25, le preguntaron a Jesús. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Quién sos? Burlonamente, ¿no? Se seguían burlando. Increíble que ellos preguntaran quién sos, cuando habían visto todos los milagros que Jesús había hecho y cuando habían oído todas las enseñanzas que Jesús hasta ese momento había dado. Pero lo que muestra esta actitud de estos judíos, lo que muestra es que ellos deliberadamente se negaban a creer. O sea, tenían una postura obstinada acerca delante de sus ojos, acerca de la verdad que estaba delante de sus propios ojos, de que Jesucristo era el Salvador prometido. Ahora, ¿por qué ignorar lo evidente? Es una buena pregunta, ¿no? Quizás alguno que me está mirando y escuchando dice, si yo hubiera estado en la época de Jesús, y hubiera visto los milagros que hizo, y hubiera oído las enseñanzas de Jesús, yo hubiera sido un discípulo de Jesús, yo hubiera sido un seguidor de Jesús. Incluso algunos dicen, es más, hoy a mí me gustaría ver, porque si puedo ver, entonces voy a creer. Ahora, gente, ellos ignoraban lo que era evidente. Y hoy en día es igual. Hoy en día se ignora lo evidente. A propósito y deliberadamente ignoramos que Jesús es quien dijo ser. Ignoramos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Llega la Navidad y todos pasamos por alto lo que se recuerda en la Semana Santa y todo el mundo va a pasar por alto lo que se recuerda en la Semana Santa. Lo hacemos a propósito. Lo hacemos de manera deliberada. Esa es la verdad. ¿Y saben por qué lo hacemos de manera deliberada? ¿Saben por qué? Jesús en Juan capítulo 3 dijo esto. Es porque las personas, la luz vino al mundo, la verdad vino al mundo, pero las personas amaron más la oscuridad que la luz. De manera deliberada, la gente rechaza a Cristo, los pecadores, los incrédulos rechazan a Cristo, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, sabiendo que Jesús nació de la Virgen María, sabiendo que Jesús vivió sin pecado, murió en la cruz por sus pecados y resucitó al tercer día entre los muertos. ¿Sabe por qué viven así y deciden negarlo y rechazarlo de manera deliberada? Porque aman su pecado. Porque aman su pecado. No hay... Las personas que rechazan el Evangelio de Jesús lo rechazan porque aman su pecado, no porque el Evangelio no sea verdad. Los que rechazan el cristianismo no lo rechazan porque el cristianismo es un engaño, no, lo rechazan porque aman su pecado. Los ateos no quieren creer en Dios, ¿por qué? ¿Porque no hay evidencias de que Dios existe? No, no es porque no hay evidencias, es porque aman su pecado. Porque quieren vivir la vida pensando que después de la muerte no hay ningún juez. Les encanta vivir la vida pensando que después de la muerte no hay nada, que somos máquinas, que comemos, dormimos, nos morimos y que no hay nada después del otro lado. Bueno, no es lo que piensan los que hoy están en una terapia intensiva. En Italia, en España, ¿sí? En nuestro país. No es lo que están pensando ellos en este momento. A mí, como a muchos de ustedes que nos ha tocado estar al borde de la muerte, a mí me ha tocado estar. Mi juventud, mi adolescencia y juventud fui drogadicto. Y estuve muchas veces al borde de la muerte por sobredosis y terminé muchos domingos al amanecer en una clínica, en la guardia de una clínica, con médicos intentando salvarme la vida. Sé lo que es estar ahí y te puedo asegurar que cuando uno llega ahí, ¿sí? Todo tu ateísmo, todo tu amor a este mundo, toda tu actitud obstinada, tiembla, se tambalea. ¿Sí? Y uno se pregunta ahí si en verdad valió la pena vivir la vida amando el pecado y rechazando a Jesucristo. Y saben, como me pasó a mí a los 20 años, le rogaba a Dios que me diera otra oportunidad porque no me quería morir. Me acuerdo que le pedía a mi mamá, que era creyente en esa época, hasta el día de hoy lo es por supuesto, pero era creyente, la primera creyente de nuestro grupo familiar, le pedía a mi mamá
y le decía a mamá, mamá, decile a Dios que no me lleve, pedile a Dios que no me lleve. Y gracias a Dios yo hoy cuento el cuento, porque Dios me dio una oportunidad y quizás Dios me dio una oportunidad para que hoy pueda darte a vos este mensaje. Y muchos de los que hoy están en terapia intensiva, al borde de la muerte, y muchos de ellos morirán, desearían tener la oportunidad que vos estás teniendo en este momento al escuchar este mensaje, para que no te pase de que te mueras en tus pecados. Morir, te vas a morir, como yo, nos vamos a morir, pero no te mueras en tus pecados. Ellos amaban su pecado y por eso vivían en la oscuridad y rechazaban la luz de la verdad, porque la verdad es luz, ¿no? ¿Viste cuando decimos, se me prendió la lamparita? Bueno, porque la verdad es luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz de este mundo. Ahora, ellos negaron la luz evidente delante de su por amar a su pecado. Amá tu pecado y te garantizo, según Jesucristo, que vas a morir en tus pecados. Ahora, y terminando, en esta pandemia algunos van a morir. Es la realidad. No es que yo quiera ser negativo, ni pesimista, ni un profeta de mal agüero. Pero es la realidad, o no es la realidad. Algunos van a morir. Pero esa no es la tragedia. La tragedia es que algunos van a morir así, en sus pecados. Porque se creen buenos a los ojos de Dios, porque están aferrados a este mundo corrompido, porque se niegan a creer en Jesucristo y porque deciden ignorar la verdad de manera deliberada y obstinada. Pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. No tiene por qué pasarte esto. No tenés por qué terminar de esta manera en esta vida. El versículo 30 termina este pasaje con una nota de esperanza. Dice que después que Jesús habló estas palabras, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Es verdad. La mayoría, sí, lo rechazó y la mayoría se murió y la mayoría se muere en sus pecados hoy en día. Pero hubo algunos, acá dice muchos, después de este sermón de Jesús, que creyeron en él. Nosotros, vos y yo, podemos estar dentro de estos muchos. Yo estoy dentro de esos muchos. Hace 32 años que creo en él. Y la pregunta que quiero hacerte es ¿por qué? ¿Por qué morir si podés vivir? ¿Por qué no aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo para perdonar tus pecados y salvar tu alma? ¿Por qué no hacerlo? ¿Y por qué no hacerlo hoy, antes que sea? ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué? Y quizás te estés preguntando, bueno, ¿cómo se hace, pastor? ¿Cómo se hace? ¿Cómo tengo que hacer? Porque me siento identificado con lo que usted está predicando y quiero entregarle mi vida a Cristo y quiero arrepentirme de mis pecados y quiero reconocer que hasta acá me creí una buena persona, pero ahora yo me doy cuenta que no merezco la salvación y que necesito el perdón de Dios para mi vida. ¿Cómo tengo que hacer? Estás a un paso de distancia, a una oración, mejor dicho, de distancia, de una oración sincera, de una oración humilde, de una oración con un corazón quebrantado, que con tus propias palabras le digas al Señor Jesucristo que estás arrepentido o arrepentida de haber vivido tu vida de espaldas a Él. Le digas a Jesucristo, le confieses tus pecados, te confieses delante de Él como un pecador, como una pecadora, y le entregues tu vida a Él. Hay una promesa en la Biblia, que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo va a ser salvo. Entregale tu vida a Jesús, invoca el nombre del Señor Jesucristo, aceptalo en tu vida, recibilo en tu vida como tu Señor y tu Salvador personal. Y yo creo en Jesús. Bueno, está bien, ese es un buen paso. Pero ahora tenés que recibirlo en tu corazón. Tenés que entregarle toda tu vida, tu alma, tu presente, tu futuro. ¿Por qué morir si podés vivir
juntamente con Cristo? ¿Por qué morirte cargando tus pecados y llevando las culpas de tus pecados a la misma presencia de Dios, quien te va a juzgar por eso? Y no va a haber oportunidad ahí para perdón, cuando podés recibir el perdón ahora, el sacrificio que Cristo hizo por vos en la cruz del Calvario. Reconociendo y creyendo que Jesucristo está vivo porque resucitó de entre los muertos. Habla con Dios, habla con Jesús ahí en lo secreto de tu habitación, de tu hogar, o ahí familia donde me están mirando. ¿Por qué no se toman de las manos y hacen esta oración? Y le dicen, Señor, líbranos de morir en nuestros pecados. ¿Por qué no le dicen, Señor, sálvanos, perdona nuestros pecados, nos arrepentimos y te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro futuro, te entregamos nuestra alma, te entregamos nuestro corazón? Y si lo haces creyendo, la palabra de Dios te asegura que tus pecados serán perdonados y que serás salvo. Hacelo. No te mueras en tus pecados, cuando Jesucristo entregó su vida para darte una salvación que es eterna, para ir cuando te toque ir a la presencia de Dios, a un tiempo eterno de gozo, paz, seguridad, tranquilidad y dicha inimaginable para todos aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hacelo, no lo dejes para mañana. Y Dios te bendiga mucho. Saludos a toda la iglesia y a todos los que están mirando. Déjenme orar por ustedes y darles la bendición de la palabra sobre sus vidas. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su amor. Que el Señor alce el rostro sobre ustedes y ponga en sus corazones paz. Y en nombre del Señor yo los pongo sobre sus cabezas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios también te use para su gloria. Chao. Dios te bendiga.